Nuestro Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, fue uno de los blancos principales de la operación Júpiter. Así lo dio a conocer este viernes el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Escuchémoslo. Esta operación, que permite la neutralización de 9 individuos de ese frente primero de las disidencias de la FARC y la neutralización de alias Iván Mordisco, nos permite señalar también que esto es una operación en la que cae el último gran cabecilla de las FARC y se da una estocada final a las disidencias. Molano agregó que en total 10 integrantes de la disidencia del grupo guerrillero de las FARC habían sido, y abro comillas, neutralizados. En este grupo se encontraba Vera Fernández, quien fue uno de los primeros en desconocer y rechazar el proceso de desmovilización. Alias Iván Mordisco pertenecía a la estructura Armando Ríos, la cual, según el gobierno, realizaba actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y secuestro. Así fue como lo explicó Molano. Este individuo, quien no había entrado al acuerdo de La Habana y cuya trayectoria criminal buscó después de este acuerdo continuar con una actividad de narcotráfico y por ello no se vinculó al acuerdo de La Habana ni participó de esas negociaciones, tenía el propósito de refundar y avanzar con un propósito de expandir las actividades de narcotráfico de la FARC con una meta de tener 8.000 hombres en armas en un plan de desarrollo, en un plan de expansión de su actividad criminal. Por eso, desde 2016, tras no acogerse a ese proceso, se había convertido en el primer jefe disidente de la FARC y tras la muerte de alias Gentil Duarte en Venezuela por las diferentes vendetas y actividades, había asumido también el mando criminal de esa expansión y los negocios de narcotráfico, de extorsión, reclutamiento forzado, y se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos. Le doy la bienvenida a Conclusiones a Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia, experto en geopolítica, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Conclusiones, teniente coronel. Tengo que decirle también así porque pertenece a la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas de Colombia para que no haya conclusión. Como siempre, un gusto saludarlo, teniente coronel. Bienvenido al programa. Quiero preguntarle para empezar desde su perspectiva, ¿cuál es la magnitud de esa captura? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. La magnitud tiene pues elementos de seguridad nacional, de capacidad operacional de las fuerzas militares por un lado, pero también tiene una influencia política grande en el presunto proceso de paz que planteaba el señor Petro con las disidencias de las FARC y con el ELN. Al caer este terrorista en esta operación, pues es un capo menos del narcotráfico que entraría a buscar curul en el Senado, que es lo que buscan ellos, y a manipular las negociaciones que tienen algo de yo con yo. Es decir, que tiene una influencia en la parte de seguridad, en la parte de política y una sensación que le da al pueblo colombiano de que sus fuerzas militares están cumpliendo siempre con la misión como corresponde. Ciertamente, y bueno, ya que lo menciona, lo hablábamos anteriormente en el tema de México, también sobre la captura de Caro Quintero, y este tipo de golpes a los grupos criminales, sean de narcotráfico, o sean de guerrillas, o sean disidentes, pues siempre tienen tintes políticos, ¿no? Y hay que recordar que Gustavo Petro toma posesión como presidente de Colombia en menos de un mes, el próximo 7 de agosto. ¿Qué significa entonces, desde esa perspectiva en particular, teniente coronel, este golpe a las disidencias de las FARC en los últimos días del gobierno de Iván Duque, y cuál espera usted que sea la estrategia del próximo gobierno? Pues Rafael, todo parecería indicar que podría ser uno de los últimos bombardeos que se hacen a los campamentos de las guerrillas colombianas y de los grupos criminales, porque Petro lo ha manifestado muchos años, que él está en desacuerdo con que se bombardeen los campamentos. Acaban de presentar un informe de la Comisión de la Verdad por parte del sacerdote de Rux, que fue plenamente coordinado con Petro y está muy sincronizado, y habla de crear hasta un Ministerio de la Paz, de crear una jurisdicción agraria y de que se suspendan los bombardeos. Y ayer el señor de Ruc estuvo ante la ONU diciendo que el narcotráfico no hay que combatirlo, sino hay que buscarle otra solución.
y que la guerra hay que acabarla en Colombia. Pero aquí hay unos intereses de Venezuela en la frontera y un poco de situaciones complejísimas con estos grupos criminales que tienen una presencia activa y que están divididos Sí. y en conflicto permanente. O sea que esto no es claro. Sí, sería un cambio radical, sin duda alguna, si es que así sucede, Teniente Coronel. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre la llamada estructura primera Armando Ríos? ¿Cómo operaba este grupo y cuál era su impacto sobre el territorio colombiano? Pues mire, esa es la primera cuadrilla que creó las FARC desde su nacimiento y se fue multiplicando y desde allí nacieron otras cuadrillas. Y esta se ubicó finalmente en la zona del Guaviare. Era una de las cuadrillas consentidas del Mono Jojoy porque era la que más le producía réditos en dinero con el narcotráfico, inclusive con el control de los secuestrados. De esa cuadrilla eran los integrantes que tuvieron secuestrados a los 13 americanos y a Ingrid Betancourt. Y luego, cuando se produjo las conversaciones en Cuba, este señor Mordisco, que por ser el que manejaba el narcotráfico, tenía contactos en el exterior, particularmente en Venezuela y Brasil, con narcos de varias nacionalidades, era el que tenía el enlace directo y fue el primero que se declaró en disidencia. Entonces enviaron a Gentil Duarte a que lo convenciera y terminó fue este convenciendo a Gentil Duarte que se quedaran en el narcotráfico. Y de ahí para allá ya han pasado 6, 7 años. Han sido muchos los combates que ha tenido el ejército con esta estructura que se mantuvo casi intacta y antes, al contrario, ha venido cooptando guerrilleros de los que supuestamente se desmovilizaron o que están inclusive en el Partido de los Comunes. Eso está probado en documentos que se les han incautado y que inclusive lo han publicado los medios colombianos. Entonces, la influencia de este grupo, de esta estructura, va mucho más allá del lugar donde ocurrió este ataque, ¿no? Este operativo en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, ubicado como usted bien sabe, en la Amazonía colombiana. Es un golpe prácticamente, no solamente para las disidencias de las FARC, sino de cierta manera también para el régimen de Venezuela, Teniente Coronel. Exactamente, usted llega al punto, Rafael. Resulta que si usted mira el mapa de Colombia, al oriente de Colombia está Venezuela. Luego viene una selva grande que están los departamentos de Guainía y Bichada, fundamentalmente limitando ahí en ese sector con Venezuela. Y luego queda el departamento del Guaviare, que es el intermedio entre Guaviare y Caquetá, o entre Caquetá y Putumayo mejor, que es donde las FARC tenían su retaguardia estratégica del narcotráfico y de la ubicación de los cabecillas. Entonces, este grupo desde aquí irradiaba hacia el oriente a Venezuela y hacia el suroccidente a Ecuador. Y entre los documentos que están probados, que se encontraron, la segunda Marquetalia, que es muy cercana al régimen de Maduro, estaba haciendo contactos para convencerlos que formaran una sola FARC. Y con la muerte de Gentil Duarte había quedado la responsabilidad de este señor Mordisco Sí. de moverse, pero los contactos de él son en Venezuela fundamentalmente, o eran. Sí, sí, y el golpe tendría que haberse hecho o ahora o nunca, dado el cambio de gobierno. Le agradezco como siempre, Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia y experto en geopolítica. Nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Gracias, Teniente Coronel. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Rafael, y siempre a sus órdenes. Muy bien, gracias.